Buenos días. Dios bendiga las vidas que pueden tener algún contacto con nosotros en la mañana de hoy. Damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorar la gloria y la misericordia del Señor. Hoy nos encontramos a 2 de noviembre. Esta semana, este mes va corriendo bastante ligerito, así que damos gracias al Señor porque nos concede poder estar vivos para adorarle. En esta mañana, antes que cualquier otra cosa, vamos a presentar este espacio al Señor para ser de bendición al cuerpo de Cristo. El Señor nos ha entregado una palabra poderosa, una palabra la cual queremos compartir. Dios te bendiga, hermana Lucy Yunes. Dios bendiga tu lugar y tu entorno donde te encuentres, tu familia, tus hijos. En esta hora, buenos días. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18. Vamos a orar y vamos a presentar antes que nada este espacio. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra porque tú eres real, porque tú estás presente en nuestra vida, Padre, porque a ti te ha placido entregarnos un nuevo día. Padre, gracias te damos por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Cada uno de nuestros cabellos tú los tienes contados, Señor. Gracias porque mientras dormíamos tú velabas por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido para un tiempo, Padre, moderno. Esta época que estamos viviendo es la correcta, Señor. Gracias porque a ti te ha placido llamarnos para un tiempo, Señor, donde tú, Padre amado, quieres hablarle a la humanidad. Señor, Espíritu Santo, permite que nuestras acciones, Señor, den el testimonio correcto. Padre, que alineados a tu palabra y a la voluntad tuya, podamos traer el cielo a la tierra, Padre, porque la idea es que seamos testigos, testimonios, Padre amado, en medio de una generación que se encuentra turbada, que se encuentra afanada por tantas cosas. En esta mañana, Padre, lo que queremos es tirar las redes. Espíritu Santo, queremos ganar vidas para el cuerpo de Cristo. Queremos, Padre amado, traer un testimonio de victoria, porque, Señor, en ti solamente se encuentra la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de usar estas redes sociales para que se conviertan en un altar, Padre, de predicación de tu palabra, porque el grande eres tú, Señor. Yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico, Padre, se une a nosotros en este clamor. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te sana, te salva, te limpia, te liberta. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, atráelos a ti. Espíritu Santo, es para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 2 de noviembre. Estamos muy contentos, agradecidos del Señor porque nos concede poder estar vivos para adorar la gloria de Dios. Y fíjate, en esta mañana la palabra que queremos compartir se encuentra en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. También dice que otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y otra vez la tierra produjo fruto. Dios te bendiga, Jimmy, te felicitamos por este aniversario tuyo de tu negocio, y damos gracias al Señor porque Dios te ha bendecido grandemente. Saludamos a mi prima Ginette y a toda la tienda de Gonzi, y damos la gloria al Señor por eso. En esta mañana estamos compartiendo una palabra en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Y vamos a hablar de un personaje que hemos hablado en ocasiones, muchas veces de él. Es un personaje que Dios escoge para la época correcta. Fíjate que se trata de Elías.
Dice la palabra del Señor que el profeta Elías fue uno de los profetas más significativos en la nación de Israel, porque en la nación de Israel, en el momento que Elías llega, es un momento donde la nación se encuentra completamente en desobediencia y se encuentra atado a un mover de pecado, continuamente lejos de lo que Dios había establecido. Y Dios levanta una voz que se le tocó una misión muy difícil para el tiempo que se encontraba. Y fíjate que la palabra del Señor nos llega a nosotros como para recordarnos que también, igual que Elías, nosotros somos el testimonio. Nosotros somos aquellos que estamos siendo vistos por todos, porque nuestra salvación ha costado demasiado. Y fíjate, dice la palabra del Señor que en el momento que Dios llama a Elías, el pueblo se encontraba en completa desobediencia a Dios, pero Dios tenía que llamar la atención del pueblo. Habían 10 tribus al norte y 2 al sur. Las tribus del norte se habían dividido por causa de que cuando muere el rey David, Salomón asume el poder, y es a Salomón que se le otorga la oportunidad de levantar casa a Jehová. Pero fíjate que a veces cuando las cosas están bien, en aparente calma, nosotros tendemos, el ser humano, a recordar que como que se nos olvida que la bendición de Dios es la que enriquece, que no añade tristeza con ella. Y en ocasiones nosotros podemos olvidarnos de que hay un lugar que corresponde a Dios, y ese lugar de adoración le corresponde a Él y únicamente a Él, porque sabemos que antes, en la eternidad, ya había una rebelión por parte de Satanás, y él se propuso dañar el diseño que Dios había creado en el hombre. El hombre fue creado para que fuera la expresión de Dios en esta tierra, y solamente cuando tú estás conectado al Espíritu Santo es que tú puedes sentir esa vida del Espíritu en ti. Por eso es que nosotros predicamos la palabra, porque sabemos que esta vida terrenal, aunque la pasamos bien, aunque te diviertes mucho, aunque hay muchas cosas que quisiéramos hacer, sabemos que no es todo, porque si nos limitamos solamente a ese plano, nos vamos a limitar a de llevar siempre obligatoriamente una buena dieta, que no está mal, que nos cuidemos nuestra manera de comer, y el ejercitarnos es parte de una vida natural, pero es importante recordar que hay una vida después de la muerte. Nuestra vida física no significa que no tienes una vida eterna. Hay una vida eterna que es importante que la tengas en cuenta, porque es en el momento que Dios trae a Elías en medio de su pueblo a tratar de llamar la atención de un pueblo que Dios lo había llamado a vivir diferente. Dios había establecido pacto con aquellos que se llamaban los patriarcas, aquellos hombres de Dios que Dios llamó a Abraham a salir de la idolatría, a salir de la tierra de su parentela a una tierra que Dios le mostraría. Y dice la palabra del Señor que es Abraham con quien Dios trata con él para poder establecer de parte de una persona que en lo normal y en lo natural no tenía posibilidades de multiplicarse, en engendrar hijos y lograr una familia, porque su esposa era mayor y era estéril. Pero dice la palabra que había una promesa de parte de Dios, y es que en medio de ese mover Dios quería un pueblo. Dios quería un pueblo y lo iba a hacer de manera difícil. ¿Cómo iba a ser ese pueblo? Ese pueblo iba a nacer de 2 personas que no eran hábiles en lo natural para parir, eran Sara y Abraham, pero Dios había dispuesto en su corazón tener un pueblo que viviera diferente, un pueblo que expresara las maravillas de Dios, un pueblo que combatiría contra el sistema que los rodearía para poder que llegara Jesús en el momento indicado a nacer a nuestra tierra. Y fíjate que exactamente a través de toda la historia de la Biblia tenemos que de eso trata la idea central en la palabra, cómo ese arreglo, ese plan de salvación se establece desde un principio, y Dios trae a existencia a Jesús de Nazaret. Pero fíjate que ese pueblo que nació de los lomos de unas personas que eran completamente estériles, dice la
palabra del Señor que ellos se multiplicaron. Abraham tuvo a Isaac y esos patriarcas que vienen a ser el inicio del pueblo de Dios se siguen multiplicando, y cuando llegan a Egipto, dice la palabra que llegan como una familia, la familia de Jacob, y es en ese momento que la palabra del Señor dice que al José morir, aquel faraón que Dios lleva, que sus hermanos lo venden, no lo vendieron por accidente, sino que Dios estaba viendo el final desde el principio, porque el Dios que tú y yo le servimos utiliza todas las cosas que parecen accidentales en tu vida para darle el color que tienen que tener, porque todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y la palabra del Señor dice en esta palabra que comparto contigo, es de Santiago capítulo 5 versos 17 y 18. Sabemos que en la palabra del Señor, en esta epístola de Santiago, es un hermano de Jesús quien escribe, un hermano de Jesús, ¿verdad? Hijo de María, porque sabemos que María, luego de haber traído a Jesús al mundo, ella continuó su vida normal, santificada, porque no la hizo mal el hecho de que se hubiera unido a su esposo José. Dice la palabra del Señor que ella tuvo otros hijos, y es el autor de esta carta de Santiago, Jacobo, quien tiene trae la palabra del Señor a una iglesia que se ha formado en medio de una persecución. Y sabemos que esas epístolas, en la epístola de Santiago, en ese versículo específicamente, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dios te bendiga, hermano Oseas Aponte. Estamos comenzando nuestro devocional y estamos leyendo en la epístola de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18. Y estamos hablando, recapitulando, que la historia del pueblo de Dios es que surge de una promesa que Dios había establecido desde un principio. Satanás había sido arrojado porque había tratado de dañar. Él se rebeló en el cielo, él se rebeló y él fue arrojado, pero él le declara la guerra a todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando Dios establece el ser humano, que lo crea, dice la palabra del Señor, que se representa al enemigo en ese espíritu contrario, en una serpiente. Se metió en la serpiente que conversa con la primera pareja, y de ahí se daña el diseño original, y Dios tiene que establecer una promesa de un arreglo, un plan de salvación que se va a ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es producto de una promesa. Son los hijos que se multiplicaron de ese hombre que fue hijo de Isaac, tuvo a Jacob, y Jacob tuvo muchos hijos, y esos hijos que tuvo, sabemos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus que llegaron como una simple familia, y cuando salen de Egipto por el hambre que tenían, ¿verdad? Que llegaron a Egipto por hambre, y es José quien les suple el alimento. Dice la palabra del Señor que cuando José muere, José les pide que lleven sus huesos con ellos a cualquier lugar, porque había una promesa de llegar a la tierra prometida. Pero yo siempre les explico que en esa historia que vemos de Génesis, donde se nos habla la historia de José, cómo fue vendido por sus hermanos, Dios utilizó aquellas circunstancias de José para que él fuera un testimonio vivo, porque es que Dios siempre se vale de gente que esté dispuesta, gente que esté dispuesta a ser una voz en medio de su generación. Y en el tiempo que Elías, dice la palabra del Señor que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es que Dios utilizó aún a un hombre que pudo haber experimentado el temor en algún momento después de haber recibido una gran victoria en el Carmelo. Dice la palabra del Señor que Elías también sufre de una depresión y es metido por una amenaza que le hace la mujer Jezabel, la reina, esposa del rey Acab. Le hace una amenaza y él queda temblando y escondido en una cueva. La palabra del Señor nos dice
que es importante para nosotros tener una relación continua con el Señor, porque es de la única manera que vamos a vencer. Y a lo largo de la Escritura vemos cuadros como los de Elías, donde luego de una hermosa victoria allí en el Monte Carmelo tenemos una situación difícil. Y es que luego de la tormenta viene la calma. De eso se trata. En esta atmósfera terrestre se trata de resolver problemas. Resuelves un problema hoy, tal vez se desatan otros dos mañana, pero la palabra te dice claramente que eres más que vencedor. Cuando eres trasladado de las tinieblas a la luz, una vez eres parte del cuerpo de Cristo, tu victoria está asegurada. Por eso en esta mañana nosotros predicamos la palabra de un evangelio de poder. No se trata de que no vengan problemas, se trata de que aunque vengan problemas, tú eres más que vencedor. Dios siempre te va a dar la estrategia para salir adelante. Dios siempre te va a dar la idea, vas a visualizar ese sueño que tienes y Dios te va a dirigir, pero tienes que estar conectado a la voz correcta. ¿Y cuál es la voz correcta? Su palabra. Su palabra nos enseña que en este tiempo, siglo XXI, un tiempo de mucha tecnología, un tiempo de mucho modernismo, un tiempo de muchas cosas que nos atraen, de luces de colores, que pueden estar representadas en las cosas que vivimos a diario. En ocasiones nosotros podemos perder nuestra dirección si nos desconectamos del cielo, porque es que Dios quiere gente que se mantenga conectados a la fuente, y la fuente no es otra cosa que el Espíritu Santo en nosotros. Por eso en esta mañana nosotros hemos querido compartir esta palabra, y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sabemos que la nación de Israel tuvo que pasar por muchos juicios por causa de la desobediencia. La palabra del Señor dice que el pecado es una enfermedad que si no la utilizas el antídoto correcto, tú vas a permanecer entonces en muerte. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús es vida. Jesús es el que nos trae a nosotros ese alimento correcto que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Porque fíjate que solo aquellos que nacen de nuevo tienen esa parte espiritual habilitada, esa parte que conecta con el cielo, esa parte que te conecta y que te hace habitación del Espíritu Santo. Por esas razones que hablamos de un nuevo nacimiento en Cristo. Un nuevo nacimiento no es religión. Un nuevo nacimiento se trata de un cambio de posición. Estábamos en tinieblas porque nuestra naturaleza pecaminosa nos gobernaba. Lo que sentíamos, nuestra alma es la que dictaba a dónde queríamos ir. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, comenzamos a hacer morir lo terrenal en nosotros, porque el Espíritu Santo lo hace Él solito. El Espíritu Santo hace morir en nosotros lo terrenal y hace que nuestros ojos se abran y que comencemos a desear la palabra de Dios como nuestro alimento. Fíjate que es importante. Dios te bendiga, hermano Jefté Crespo. Estamos compartiendo una palabra de Santiago capítulo 5, 17 y 18, y hablando del personaje de Elías, que él era un testimonio para su mover, para aquel tiempo. Dios se valió de un hombre como Elías, que aunque había visto grandes victorias allí en el Carmelo y había sido el que trajo a la nación, le reta al pueblo de Dios: escogeos a quién, hasta cuándo estarán ustedes cavilando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Les puso un reto, porque no podemos seguir toda la vida de nosotros dando cantazos, dando tumbos, tropezando con la misma piedra, como dice la canción popular. Sabemos que nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Se trata de cuál es tu condición, cuál era mi condición antes de venir a Cristo. Fíjate que venir a Cristo se trata de un cambio de posición. Cuando tú vienes a Cristo, tú sales del estado de muerte, de pecado, que la religión no puede cubrir tu desnudez, porque se trata de que tienes que nacer de nuevo. Se trata de que tienes que morir a lo terrenal, pero no es un acto únicamente que lo decides tú. Es un acto donde con un simple sí que permite que la palabra entre a tu vida,
tú comienzas a recibir el Espíritu Santo en ti y comienza a darse un proceso de transformación, un proceso de nuevo nacimiento. El Espíritu Santo en ti es la vida de Jesús viviéndola dentro de ti. Por eso se trata de que todos los días nosotros vamos delante de la presencia del Señor, ante la cruz de Cristo, a nosotros reconocer que Él no está muerto, que Él vive en nosotros y que Él se manifiesta a través del Espíritu Santo en nosotros y que te conviertes en iglesia. Tú te conviertes en esa arca que tenía la vara de Aarón, la porción de maná, las tablas de la ley, porque contienes todo lo que te lleva a la palabra, lo que te lleva a la salvación. Fíjate que ese primer trato de Dios con el pueblo de Israel era a través de la ley, para que ellos pudieran entender que no podían vivir como cualquier nación al garete, tenían que vivir bajo la palabra de Dios. Y en el tiempo que vivimos, siglo XXI, sabemos que el pueblo de Israel en un momento dado quiso vivir de manera de anarquía, donde no había leyes, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía, y Dios tuvo que entonces, Dios era quien los gobernaba, quien los dirigía a través de los sacerdotes y de los reyes, que luego llega la monarquía. Sabemos que hoy tú y yo somos reyes y sacerdotes en este tiempo. Tú y yo ya no somos ese pueblo de Israel, somos un pueblo que nació de nuevo del agua y del Espíritu, y nos hemos convertido en iglesia del Señor. Contenemos su presencia a través de esa vara de Aarón que reverdeció, que tipificaba al Espíritu Santo en esos dones que le entrega al ser humano, esa porción de maná que es Jesucristo, quien cuando nosotros nos acercamos a Él y lo metemos en nuestro espíritu como alimento, nosotros recibimos de Él esa transformación. Por eso hay que vivir amando su palabra, amando su ley, porque en este tiempo Jesús es ese cordero que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y hoy tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Elías fue un testimonio para su generación. Elías fue aquel hombre que Dios utilizó para mostrar que el pueblo andaba en idolatría. Ídolos no es solamente aquel que es de piedra, aquel que es de madera. Ídolos son otras cosas que toman lugar en nuestra vida como primado, como primer lugar. Y es por eso que Dios sigue buscando una generación que le ame, una generación que le busque en medio del modernismo, en medio de tantas cosas que nos atraen. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, que se trata de una relación con Dios. Cuando tú ves esta porción de la palabra, te das cuenta que Elías también, como ser humano, sintió debilidades, sintió situaciones, pero cuando oró correctamente, oró para que no lloviera. ¿Y sabes por qué oró correctamente para que no lloviera? Porque Dios necesitaba manifestar su poder a través de la oración de Elías. Dios tenía que cerrar los cielos para que el pueblo pudiera ver el poder de Dios en acción. Por eso, en este día, Dios también quiere manifestar su poder a través de tus oraciones, a través de esa intercesión que tú estás haciendo, por ese familiar que tal vez es cabeciduro, tal vez por ese hijo, por esa hija, o por ese vecino, esa vecina que tú estás orando, ayunando en la brecha para que venga a los pies de Cristo. Déjame decirte, no ceses de orar, porque Dios usó la oración de Elías. La oración de Elías fue la correcta. La oración de Elías, en medio de sus debilidades, él pudo ser ese vaso que Dios usó en su generación para cerrar los cielos y mostrarle al pueblo que Dios escucha la oración. Tú sabes que Dios escucha la oración porque Dios te ama, porque Él te entregó ese poder para que oraras a través de la palabra. Él quiere mantener una relación contigo. No se trata de ti, se trata de que el reino tiene que llegar a la tierra, y de la única forma que en este tiempo va a llegar a la tierra es a través de su iglesia, a través del pueblo
que ha sido redimido y comprado por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos ese Espíritu Santo en nosotros. Somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Este mundo pasará con sus deseos y afanes, pero lamentablemente hay un señor de este mundo que por un tiempo te hace la contra, que por un tiempo te hace la guerra, es el adversario. Y la única manera que tú vas a poder vencer en medio de esa oposición es a través de la oración, es a través de la intercesión por los tuyos, por aquellos que amas, que tal vez se encuentran oprimidos y siendo atados por ese sentir malévolo que vemos que las personas, por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Vemos familias completas cómo se desconectan porque no hay buen entendimiento, porque el enemigo ha hecho esto para dañar la unión familiar, porque sabe que lo primero que tiene que acontecer es esa división para que se derrumbe el resto de la torre. Es importante para nosotros proclamar que la iglesia también tiene que estar unida. La iglesia tiene que permanecer en esa unificación de oración. Orar por el mismo propósito, que las almas sean alcanzadas, que las vidas sean tocadas, que la gente pueda ver su condición y puedan entender que el tiempo aceptable es ahora, que el tiempo de salvación es ahora, que se trata de que estamos viviendo un ataque espiritual cual nunca antes, porque se ha incrementado la maldad, pero Dios cuenta contigo y conmigo, con una iglesia que lo contiene, con una iglesia que sabe que las armas de su milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso nosotros nos vestimos de guerra, continuamente nos vestimos de guerra, porque sabemos que no tenemos que pelear esta batalla en la carne, que tenemos que manifestar el poder de Dios como lo hizo Elías ante su generación. La oración de Elías fue escuchada y el cielo se cerró por 3 años y medio para que el pueblo entendiera que la idolatría era condenada por Dios. Y también en nuestro tiempo Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros como iglesia, para que las personas vean que Dios está llamando a la gente a servir al Dios verdadero, aquel que te sana, aquel que cuando tú le pides Él te oye, aquel que suple todas tus necesidades, aquel que te cuida mientras duerme, aquel que te suple cada una de tus necesidades. Esa es la oración que hizo Elías. Elías fue el vaso que, aunque era débil en su tiempo porque vio una gran victoria, pero bajo la amenaza de una mujer mala, Jezabel, que viene siendo tipo de las personas que no le sirven al Señor y nos hacen la oposición, nosotros sabemos que por un tiempo nada más se le ha permitido al enemigo hacernos la guerra, pero también Dios te dio las armas correctas para que puedas resistir. Dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Dios te dio las herramientas. Dios te bendiga, hermano José Luis Torres. Estamos compartiendo la palabra de Santiago 5, 17 y 18 y decimos que Dios escucha la oración aún de un hombre como Elías, que tuvo situaciones, pasiones semejantes a las nuestras, dice la palabra, porque nosotros como seres humanos se vale que en ocasiones nos sentimos tristes, que en ocasiones nos sintamos tal vez débiles, pero nosotros tenemos que sacudirnos, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos recuerda toda la palabra que hemos leído. Él nos recuerda todas las cosas, porque es el consolador, porque es nuestro amigo, porque es nuestro auxiliar, porque es el que nos ayuda a nosotros volvernos a levantar. Es ese que le corta la cabeza al gigante que le hizo la oposición a David cuando volvió a levantarse un descendiente de Goliat. En ese momento también Dios le entregó, le levantó también un Abisai para que pudiera cortarle la cabeza a ese gigante. Sabemos que dentro de este nivel de nosotros nacer de nuevo, estamos en una batalla espiritual, y la batalla espiritual es continua. Nosotros tenemos que continuar agarrándonos de la palabra, agarrándonos la fe,
fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de la única forma que lo hacemos es a través de su palabra, a través de la oración. Cuando entramos y predicamos esta palabra, este evangelio que cambia, te hace entender que tu condición y la mía eran de pecado, que no podemos, por más que intentemos con la religión, solo son hojas de higuera que cubren nuestra desnudez, pero eso no nos da la cobertura correcta. Por eso Jesús tuvo que sacrificarse, tuvo que venir a la tierra, porque ese arreglo, ese plan de salvación fue hecho en la eternidad. Jesús sustituiría ese lugar, ese derramamiento de sangre que Él hizo a través de su muerte. Dice que Él nos cubrió y pagó la deuda que había en contra de nosotros, para que hoy tú y yo, al reconocerlo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios te bendiga, Marilyn. Estamos compartiendo de Santiago 5, 17 y 18 y decimos que en medio de estas situaciones que tenemos diariamente en lo cotidiano, resuelves un problema hoy y se desatan dos mañana, pero es porque dentro de este nivel de la tierra solamente los nacidos de nuevo son los que tienen la victoria garantizada en Cristo Jesús, porque estar en Cristo es un cambio de posición. Estar en Cristo es que estamos colocados, salimos de la oscuridad a la luz para estar en Cristo y somos herederos de lo que Él conquistó para ti, para mí. Por eso nosotros predicamos la palabra, porque sabemos que en medio de esta atmósfera terrestre siempre vas a tener batallas, vas a tener gigantes que enfrentar, pero si lo haces con las herramientas incorrectas no vas a vencer, te vas a deprimir y te vas a desgastar. Por eso es que es necesario. También Elías sintió el desgaste en su interior ante una gran victoria. Luego vino una amenaza de una mujer que le hizo creer que todos los demás profetas ella los había matado, y ella no le dijo la verdad completa. Habían otras rodillas que no se habían doblado ante Baal y que Dios los había preservado, porque Dios siempre tiene un remanente. Dios guarda a sus generaciones. Por eso en este día yo te predico la palabra que nos ha hecho bien, este evangelio de arrepentimiento, donde el Señor nos ha hecho ver que nuestras excusas, las religiones, todas son hojas de higuera que no cubren nuestra desnudez. El único que nos cubrió con su sangre y que nos abre acceso directo a nuestra oración es Jesús de Nazaret. Él no se quedó muerto, Él resucitó y se encuentra intercediendo por nosotros a través de paseando por los candeleros que tienen que ver con la iglesia del Señor hoy. Por eso en esta mañana nosotros te predicamos un evangelio de poder, un evangelio que te sana, que te salva. Puede ser que se desaten situaciones adversas, pero tienes la victoria cuando tú le sirves al Señor. Por eso en este día nuestra carga más grande es que tú puedas pertenecer a la familia de la fe, que no te quedes en ese estado original, porque nuestro estado original aparentemente estás envuelto en las distracciones de esta vida. Pero déjame decirte que todo va a pasar y que lo único que no va a pasar es esa salvación tan grande de la cual Dios te ha hecho heredero de ella, si tú decides darle oportunidad y vivir por su palabra. Dios busca un pueblo en quien Él habitar en medio de ellos. Se lo dijo desde un principio a Moisés, que quería hacer un tabernáculo para Él manifestarse ante el pueblo. Y hoy tú y yo somos ese templo. Ya no hay tabernáculo, ya no hay un templo. Sabemos que el pueblo de Israel, la nación, está en la espera de poder hacer un nuevo templo. Y sabemos por la palabra que la iglesia del Señor será arrebatada. Pero es importante que para que seas arrebatado tienes que entrar dentro del cuerpo de Cristo, que no es religión, que es un cambio de dirección, que es vivir por la palabra, que es desear alimentarnos de esa palabra, es volvernos a Dios, porque el enemigo conspira para hacernos tropezar y caer, nos tienta. Dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a
a las nuestras, porque no representa el que tú le sirvas al Señor. No es que tú dejas de sentir tal vez la tentación, pero sí tienes que saber que el Señor en ti te da las fuerzas para que tú puedas vencer, porque ya Él venció y nosotros somos herederos de esa victoria. El enemigo no quiere que tú veas esa verdad, porque Él quiere que te quedes pensando que estás derrotado. Pero en este día nuestra única carga es que sepas que estás en la posición correcta. Si le estás sirviendo al Señor y hay problemas, créeme que la victoria es tuya. El enemigo solo quiere engañarnos, solo quiere hacernos creer que no vas a salir del hoyo. Pero déjame decirte, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios te bendiga, hermano Jorge Alberto Arce. Es que tenemos que predicar la palabra, porque el Señor nos dice ahí en Santiago 5, 17 y 18 que la oración de Elías sirvió para cerrar los cielos ante un pueblo que vivía en idolatría. Dios manifestó su poder y manifestó en la oración de Elías, se cerró el cielo. Tus oraciones tienen poder, tus oraciones cambian atmósferas, y fue a través del mismo Elías que también, cuando llegó el tiempo de abrirlo, se abrieron los cielos otra vez. Dios busca gente igual que Elías, que se pongan en la brecha y que hagan oraciones correctas, que puedan manifestar el poder de Dios en este tiempo a nuestras generaciones. En esta mañana vamos a orar y vamos a presentar. Les prometo que vamos a orar por cada vida que ha estado conectado con nosotros, los que sean en el en vivo o más tarde en la repetición. Damos la gloria al Señor por la oportunidad que nos concede de poder compartir esta bendita palabra que nos llena de tanta fe, de tantas fuerzas, porque en tiempos proféticos no podemos descuidar una fe ni una salvación tan grande. Es necesario que nos alentemos con palabras de fe, con palabras de ánimo, porque nosotros estamos batallando. Es una batalla tras la otra, pero la victoria es nuestra. En este día vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, Señor, y te damos, Señor, las gracias por permitirnos, Señor, ser la generación de este último tiempo. Oh Padre amado, yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico, mira nuestro hermano y amigo José Luis Torres. Padre, mira Marilyn. Oh Señor amado, yo te presento también Jorge Alberto Arce, nuestro hermano. Espíritu Santo de Dios, yo te presento cada vida que ha estado conectado con nosotros. Donde quiera que se abra esta transmisión, permite que haya un hambre, Padre, desmedida por tu palabra. Ahí, Señor, que haya deseo de escudriñar esa palabra que es la que da testimonio de ti. Señor, ayúdanos a vencer, ayúdanos a reconocer que como iglesia contenemos tu presencia, que como iglesia, Señor, estamos llamados a orar, que como iglesia, en medio de un mover profético, tú, Señor, has levantado una generación de Elías, una generación, Padre, que predica tu palabra en medio de tantas dificultades. Señor, tú nos has prometido la victoria. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser esforzados y valientes. Bendice cada hermano y cada amigo, mi hermana Lucy Yunes. Oh Padre amado, bendícela ahora mismo en su trabajo, donde quiera que se encuentre, su familia, su esposo. Espíritu Santo de Dios, yo te presento cada vida, y en este momento, Padre amado, hemos tirado las redes. Permite que sea tu palabra la que alcance a alguien, Señor. Es para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Nosotros perseveramos en la iglesia MAM de Isabela, nuestro pastor, el pastor Gabito Rodríguez. Siempre nos reunimos los lunes de guerra, y hemos visto milagros tremendos allí. Los martes de escuela bíblica, que fue anoche. Hoy miércoles entran a la familia de la fe los nuevos convertidos que se han bautizado, han tomado las clases previamente y si han decidido hacer público ese testimonio, porque el bautismo es un testimonio público de una nueva vida en Cristo, porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es un testimonio vivo. Hoy hay bautismo en nuestra iglesia, y también vamos a estar acompañándoles allí en un culto al aire libre en el bautisterio, y luego los jueves estarán reunidos en el templo, y
y cada sociedad hace su servicio. También estamos reuniéndonos los sábados en las vigilias en la iglesia. Desde las 11 de la noche en adelante es importante mantenernos al tanto, y los domingos las reuniones de 10:30 y de 6:30. Este fin de semana, sábado, tendremos un culto evangelístico en la Marina a cargo de nuestro líder, nuestro hermano Michael Rosario, evangelista de la casa, que en la noche de anoche dio el anuncio, pero estamos recordando que sí tenemos culto evangelístico en la calle. La iglesia tiene que salir fuera de las cuatro paredes para alcanzar vidas. Estamos en un tiempo final. Así que Dios te bendiga mucho y adelante en el Señor. Buen día, buen provecho.